En un reciente estudio, el Colegio de la Frontera Norte reporta las condiciones de vulnerabilidad en que se encuentran los migrantes repatriados de Estados Unidos. El análisis se centra particularmente en albergues de los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, a los que han llegado miles de migrantes deportados, muchos de ellos ya contagiados. El doctor Felipe Javier Uribe, profesor e investigador del Colegio de la Frontera Norte, sede noreste, nos comparte los principales aspectos de este estudio, que también proponen líneas de acción en la política pública y los esfuerzos de organizaciones no gubernamentales. En abril del presente año nos dimos a la tarea de elaborar el documento titulado Migrantes en el noreste de México y su vulnerabilidad ante el COVID-19. El día de hoy quisiera hablar del caso de los migrantes mexicanos repatriados. Quisiera dar algunos antecedentes, ¿verdad? Una de las principales características del virus es su rápida diseminación, pues el fenómeno que se inició en la populosa ciudad de Wuhan, China, a finales de 2019, se extendió en tan solo 2 meses a 114 países, siendo el 11 de marzo que la Organización Mundial de la Salud declaró una situación de pandemia. A México la infección llegó con 2 meses de diferencia a partir del brote inicial, y el 29 de febrero se tuvieron los primeros casos. A partir de entonces, el gobierno federal, en conjunto con la Secretaría de Salud, se dieron a la tarea de publicar una serie de lineamientos para la prevención y control de la infección. El principal documento se titula Lineamientos para la prevención y mitigación del COVID en espacios públicos cerrados y menciona una serie de medidas, entre las que está la higiene personal, el establecimiento de filtros de ingreso a lugares cerrados, la práctica de la sana distancia. Pero también habla de 2 figuras importantes, como son los refugios y albergues, que si bien menciona grupos vulnerables como menores y mujeres víctimas de la violencia, asilos de adultos mayores o centros de reclusión, incluye albergues para migrantes, y que este es el objeto del análisis que hicimos. ¿Cuáles son las medidas? Pues la suspensión de reuniones grupales de toda índole, elaboración de un censo de la población de este tipo, coordinación de instituciones para descongestionar y reubicar a las personas, establecimiento de filtros de ingreso, reubicación de usuarios de riesgo, cumplimiento de medidas de sana distancia, prioridad de detección del COVID y desestimar y destinar habitaciones para aislamiento. Bueno, ese es el marco de referencia para lo que realmente enfrentaron los migrantes. En el caso de los repatriados, entre enero y marzo hubo una serie de repatriados de entre 18,000 y 20,000 entre enero y marzo, que fueron repatriados principalmente a través de los estados de Tamaulipas, Baja California, Sonora y Coahuila. Tamaulipas tiene más de 1/3 de las personas repatriadas. En Tamaulipas, las ciudades principales que recibieron a los migrantes fueron Nuevo Laredo, con más de la mitad, seguida de Matamoros y Reynosa. Y se encontró una explosión importante en los centros de detención en Estados Unidos, donde se reportaron hasta 986 casos en 47 centros de 21 estados de la Unión Americana, de tal manera que había casos, y aún así, casos de infección aún así fueron deportados hacia México, y también hubo cambios en la deportación en forma unilateral por las autoridades norteamericanas, de tal manera que pues podían ser las deportaciones a cualquier hora, incluso en la madrugada, lo que limitó la vigilancia de las personas cuando entraron. Bueno, los principales lugares a donde iban eran los estados de Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Guanajuato y Chiapas. Y al llegar a la frontera se encontraron con dificultades. En primer lugar, el Instituto Nacional de Migración suspendió los vuelos hacia el interior de la República de los repatriados, y se encontraron con 2 situaciones: o quedarse en la frontera o regresar a su lugar de origen. Si nosotros vimos todas las medidas que establecieron para el control y la prevención de la infección, pues los migrantes no tuvieron ninguna de ellas. En realidad, por ejemplo, si se quedaban en la región, la mayoría de los albergues cerraron, ¿verdad? Entonces quedaron expuestos sin medidas de protección a la infección. Y si
intentaban regresar a sus lugares de origen también lo hicieron en condiciones precarias, de tal manera que era muy fácil estar expuestos a la infección. Entonces, en el documento lo que se plantea es llamar la atención hacia la elaboración de un protocolo de actuación para la atención de esta población, o sea, llamar la atención y realmente organizar un protocolo en una contingencia similar sobre la base de una coordinación interinstitucional para la atención de este tipo de población que quedó al margen en gran medida durante la contingencia y sobre todo cuando estábamos en la tercera etapa ya de la transmisión del virus. Entonces, en ese sentido, el análisis es muy amplio. Nosotros recomendamos la lectura del documento que describe a más detalle lo que ocurrió tanto en Coahuila, en Nuevo León y Tamaulipas. Para Radio Educación, del doctor Felipe Javier Uribe Salas, investigador del Colegio de la Frontera Norte en el noreste. Hay que decir que el referido estudio lo pueden encontrar en la página www.colef.mx. Va de nuevo, www.colef.mx.